Listo, estamos en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al episodio número 1 de Los Renovadores Podcast. Disculpen un poquito la tardanza, pero suele pasar que en las primeras veces se tienen ciertos retrasos, fallas técnicas y bueno, la tecnología pues puede ser nuestro aliado, pero a veces también nos puede comer un poquito por ahí el asunto, pero bueno, no pasa nada. Ya estamos por aquí, muy contentos de recibirlos en este podcast, en el cual pues buscamos que sea un espacio de conversación donde podamos explorar la arquitectura, el diseño de interiores, la ingeniería civil, la tecnología que involucra todo esto, así como el urbanismo, neuroarquitectura, y cómo todo esto influye en nuestra forma de vivir, sentir y habitar los espacios. Desde nuestra experiencia profesional y la práctica real, vamos a platicarles durante todos estos episodios, pues de diferentes temas en cada uno, ¿no? Desde procesos de diseño, procesos de obra, la tecnología que les mencionaba, toma de decisiones, proyectos también de renombre, nuevas tecnologías, materiales, por ejemplo, y muy importante para mí, el bienestar, que muchas veces se deja muy de lado cuando hablamos de arquitectura y construcción, no relacionamos el bienestar y todo aquello que no siempre se puede ver en renders o en planos, pero que definitivamente pues va a ayudar a definir lo. También se viven, y este podcast está dirigido tanto a profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en entender mejor los espacios que habita. Recuerden pensar el espacio para vivir mejor. Mi nombre es Joali Alexandra Juárez Lujambio y soy arquitecta y diseñadora de interiores y estoy muy contenta de estar aquí con dos de mis grandes amigos, un amigo de la vida y el otro amigo de la carrera, que bueno, también ya amigo de la vida. Tenemos aquí a Alejandro Arellano y a Rodrigo Montaño. Saludos. No sé quién guste presentarse primero, así brevemente, para después dar pie a nuestro episodio número 1. Adelante, Ro. Va. Gracias por esa bonita introducción, Joy. Respondiendo a tu pregunta, bueno, yo soy Rodrigo Montaño, igual egresado de la carrera de arquitectura, igual que tú. Como bien lo mencionaste hace rato, pues tuvimos el gusto de estudiar por ahí en algunas materias juntos. Yo me he especializado después de que salí de la carrera y de hecho durante la carrera, ¿no? Creo que este es un espacio bastante interesante porque da pie a que podamos, pues como colegas, hablarle a los colegas que ya tienen tiempo y también a los que vienen egresando, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque pues tuve la fortuna igual, tú lo sabes, en la carrera de poder por ahí toparme con el BIM. Ya después en algún podcast más adelante hablaremos acerca de la tecnología, como también bien hiciste hincapié, ¿no? De que pues la tecnología ha venido también permeando pues nuestra profesión desde que existe, ¿no? Porque sin la tecnología y sin la evolución de la técnica, pues no podríamos hacer o no se podrían hacer los edificios que ahora se hacen. Entonces, bueno, gracias al BIM fue que pude pues conocerlo en la carrera, abrirme las puertas como especialista BIM, y de hecho, pues en la actualidad hago proyectos en Nestlé, hablando específicamente de pues, proyectos industriales que tienen que ver meramente con la fábrica, con fábricas. Y bueno, pues la vida me ha llevado por ahí y pues lo decidí tomar y es ahora a lo que me dedico. No es lo único que me gusta, evidentemente. También me complace platicar con colegas y escuchar a colegas y también juntarme con colegas que hacen diseño, porque también es algo que no he dejado de hacer, aunque no es mi fuerte, pero espero en algún momento regresar a hacerlo. Creo que como arquitecto es importante, alguna vez un profesor me lo dijo, pues aunque sigas haciendo BIM o hagas BIM,
o sea tu fuerte, nunca dejes de ser arquitecto, y creo que la base y evidentemente la pureza de la palabra es ser diseñador. O sea, el arquitecto es un diseñador del espacio específicamente, que es el tema que pues vamos a tocar hoy contigo. Entonces, pues como arquitecto, aunque te dediques a otras cosas, yo recomendaría a los que nos están viendo y sean jóvenes recién egresados o no, pues que nunca dejen de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi presentación, es lo que puedo platicarles a grandes rasgos de lo que hago y quién soy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Qué gusto tenerte por aquí, porque bueno, también como dato curioso, Roy y yo hace muchísimos años, justo cuando salimos de la carrera y unas cuantas cosas después, pues teníamos en mente poder crear un proyecto juntos y Sí, teníamos muchas ideas. sí, se va a Y nos, hacer, se va a hacer. Claro, sí, hemos colaborado y esto es parte de la vida, por supuesto que se va. exacto. Y afortunadamente, pues bueno, ya estamos coincidiendo en este proyecto que es el podcast. Sí, Y si bien es de los renovadores, que ustedes saben es mi proyecto desde el 2018, en el cual pues he tenido la oportunidad de colaborar en diseño, cotizaciones y obra con mi amigo Alex Arellano, que nos conocemos por otra parte de mi vida también muy interesante, por el lado de la salud mental. Pues ya me parece una excelente idea que desde la parte de la arquitectura, el diseño y la ingeniería civil, pues pudiéramos converger y tener diferentes puntos de vista para tener una conversación todavía pues, más interesante y que llame la atención pues a diferentes rubros, ¿no? Entonces, pues ahora sí, amigo Alex, te cedo la palabra para que les platiques a las personas quién eres tú. Adelante. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Ro. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandro Arellano, soy ingeniero civil. eh, y bueno, en temas de especialización como tal, pues creo que no me considero, o bueno, no he tenido alguna formación especializada, escolarizada o universitaria, sino más bien, pues bueno, todo ha sido en cuestión de, pues más empírico que teórico, ¿no? Eh, He trabajado principalmente en construcción, en residencia de obra, en temas de control de obra. Si bien no me puedo decir un especialista, pero pues sí tengo mucha experiencia con todo relacionado sobre todo a control de obra en proyectos pues de obra civil como tal, principalmente en estructuras prefabricadas, en donde pues bueno, saliendo de, inclusive todavía estando en la universidad, tuve la oportunidad de entrar a una empresa de estructura prefabricada y bueno, pues ahí ir desarrollando poco a poco pues mi carrera, mi pasión y mi vida profesional, ¿no? Y creo que también es importante justo en este tema de conversaciones en el cual pues vamos a estar indagando en este podcast y en los próximos. Creo que también el tema o la aportación en este tema de la ingeniería como tal hacia la arquitectura, creo que también puede ser muy importante y muy provechoso, ¿no? Eh, Creo que sobre todo en la universidad, bueno, a mí me pasó, no sé a ustedes, pero sobre todo en la universidad, ya en la vida profesional, ya no tanto, pero sí en la universidad estaba, creo que, no sé si este estigma o esta, o este pensamiento de que a lo mejor los arquitectos y los ingenieros son contrarios o a lo mejor no se llevan. Y a partir de ahí, esta idea de que se pueden crear problemas con estas dos ramas, pues que son muy parecidas, no por decir iguales, porque por ahí a lo mejor me cuelgan a algunos arquitectos o algunos ingenieros, pero pues sí son muy complementarias y muy necesarias una de la otra, ¿no? Pero desafortunadamente, aún, digo, en mi experiencia, sobre todo en la universidad, pues estaba este estigma y esta situación en donde, pues bueno, los arquitectos no se llevan con los arquitectos piensan esto de los ingenieros piensan esto de los arquitectos, y por ahí piensas, ¿no? Cuando ya trabaje y sea un profesional, pues a lo mejor no va a poder tener relación laboral con algún arquitecto porque está en contra de lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, eso déjenme decirles que es totalmente falso, es totalmente erróneo. Afortunadamente en mi experiencia, en mi vida profesional no me ha pasado, pero sí es importante que sobre todo, pues si están estudiando o si están haciendo sus primeros pasos, pues también tengan esta situación, ya sean arquitectos o sean ingenieros, que ambas profesiones se complementan, son mutuas y son esenciales
para llegar a un buen fin, en este caso, pues dentro de las obras en las cuales nos desarrollamos, ¿no? Y pues bueno, esa va a ser mi aportación dentro de este podcast. Si bien no soy arquitecto, no soy especialista en diseño, en interiores o en proyectos ejecutivos, pero creo que puedo aportar mucho desde el punto de vista de la construcción como tal, desde el punto de vista de control de obra, desde el punto de vista de las experiencias, costos, presupuestos, inclusive desde el trato con las personas. La construcción tiene un ambiente muy particular en sí, ¿no? No creo que cualquier persona, alguna persona de cualquier otra profesión se pueda dedicar o sea, puede estar presente en esto día a día, ya que el trato dentro de la construcción, tanto en proyecto como en obra, es muy particular, y creo que también ese es un tema importante del cual pues vamos a ir platicando, ¿no? Y también otro punto del cual creo que puedo aportar dentro de este podcast es que soy muy fan tanto del urbanismo como de la geografía. Entonces, pues bueno, justo dentro del tema de los proyectos que nos ayudan en el tema de la salud mental, en el tema de nuestro bienestar, tanto económico como social, etcétera, etcétera, creo que el urbanismo y la geografía también deben estar muy bien contemplados e incluidos dentro de los proyectos para hacerlos de manera integral, ¿no? Porque desafortunadamente podemos tener el mejor proyecto arquitectónico y el mejor edificio, pero si desafortunadamente eso no concuerda con temas de urbanismo, con temas ecológicos, con temas de empatía, con temas de comprensión hacia la sociedad y hacia los individuos que los ocupan, pues por ahí el proyecto se va a desaprovechar, ¿no? Entonces, pues por ahí también, si en algo puedo aportar, pues adelante y mucho gusto, chicos. Y bienvenidos. Muchas gracias, Alex. Pues ahora yo, pues, ¿qué les platico de mí? Como les comentaba, pues yo soy arquitecta y diseñadora de interiores, y bueno, previo a eso yo estudié una carrera técnica en diseño de modas. Entonces, bueno, como pueden ver, soy apasionada del diseño en todas sus formas, habidas y por haber. Y creo que desde ahí, pues, justo nace mi interés también por compartirles tanto a profesionales de la rama como a personas del mundo en general, pues que se metan un poco o mucho, que depende de qué tanto quieran, justamente pues en este universo de la arquitectura, de la construcción y de todos los beneficios que puede traer en cuanto a la calidad de vida, y nacer también esta curiosidad por fomentar este diálogo entre amigos, en el cual pues podemos hablar de todas las cosas que a nosotros nos causen curiosidad, que pensamos que son importantes, no sé, para personas que incluso todavía no deciden si estudiar o no alguna de estas carreras, o si ya están estudiando, que a lo mejor tengan dudas, puedan acercarse con nosotros. Pues es muy interesante, ¿no? Porque creo que también esta parte de encontrar tu camino profesional puede ser una parte bien complicada, porque luego no te hallas en algo. Yo sí conozco personas, y en la carrera pues me pasó mucho, que decían que desde chiquitos sabían que querían ser arquitectos, y pues la verdad es que pues no fue mi caso. Yo de chiquita quería ser maestra de pizarrón y de gis. Afortunadamente pude lograr ese sueño, que ahorita se me fue arrebatado, pero bueno, esperemos que se pueda retomar. Pero bueno, ya de ahí pues la parte de estudiar arquitectura, ahí con Rodrigo somos egresados bueno, fuimos generaciones diferentes, ¿no? Yo me gradué en diciembre de 2016, si no me equivoco, ¿y tú en qué año, amigo? 19, fueron 3 años después. Sí, pero ahí tú te fuiste mientras ya al chambing. Y pues bueno, ya de ahí, pues, mientras estuve estudiando arquitectura, tuve la oportunidad de estar como dibujante en una empresa que tenía un enfoque bastante ecológico y de bioconstrucción. Ahí estuve como dibujante haciendo mis prácticas en lo que también estudiaba, y una vez que concluí ya la carrera, estuve como asistente y administradora de proyecto para nave industrial en General Motors en Silao. Un proyecto bastante retador, difícil, lejos de casa, lejos de la familia, y pues bueno, creo que aquí ambos que les ha tocado trabajar en obra, pues saben lo retador y difícil que puede ser, y demandante de estar en un proyecto de estas dimensiones. Y se aprende de todo, ¿no? Porque pues tienes que estar cerca ahí con proveedores, con subcontratistas,
con la parte de cómo empata el diseño con todas las ingenierías, con la parte estructural, la parte de toda la documentación, los submittals y las actualizaciones que se van haciendo en proyecto. Y posterior a esta experiencia que fue más de administración que de obra, sí tenía que estar en obra directo, fue que acaba esta parte del proyecto y decido hacer este emprendimiento de los renovadores, en los cuales pues mi enfoque es la felicidad para todos mediante diseño creativo, justamente por que me di cuenta que lo importante que es el habitar los espacios, el buen construir y el buen diseño para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, y esto pues muy enfocado también dentro de la psicología ambiental, que es un tema que me interesa mucho y del cual también tuve la oportunidad de dar clases en la universidad. Entonces pues por ahí tengo una mezcla de experiencia laboral entre administración, diseño, renderizado, administración de obra, contacto con los proveedores, trato directo con los clientes, etcétera, ¿no? Ahora sí que un poquito de todo, pero siento que lo que sería mi fuerte es el diseño, y pues la verdad es que sí es lo que más me apasiona. Y bueno, pues la verdad es que en este episodio 1 es justamente platicarles a ustedes el quiénes somos y también mencionarles por qué cada uno de nosotros piensa que los espacios importan, ya sea desde la parte de la arquitectura, el interiorismo, la ingeniería civil, y qué opina también cada quien de cómo esto puede influir o no en el bienestar, en las emociones y también en la forma en la que vivimos y vamos creando diferentes rutinas alrededor justamente de estos espacios, ya sea estos espacios interiores como desde la parte habitacional y residencial, como incluso la parte urbanística, ¿no? O sea, de los espacios públicos, cómo estos se desenvuelven, y de eso influye también las rutinas que nosotros vamos formando en nuestro día a día. Entonces, no sé si Ro o Alex quieran comenzar a indagar un poco sobre qué es lo que piensan ustedes de esto. Sí, bueno, si quieren, continúo. Sí, adelante, amigo. También trayendo un poco de lo que comentó Alejandro hace rato, bien atinadamente, y eso sí me gustaría, o sea, que los que nos están viendo, que sean o no sean arquitectos o ingenieros civiles, o sean, qué bueno, ¿no? También que sean de otras profesiones. Entender que dijo algo una palabra clave en cuanto a lo que es ser ingeniero civil y arquitectura dentro del ámbito de la construcción, del diseño, pues que somos complementarios. O sea, las dos profesiones no existiría bien a bien una sin la otra, ¿no? O sea, porque pues la ingeniería civil y la estructura de un edificio que diseña un arquitecto es posible mediante el cálculo que hace un ingeniero civil y todo el trabajo que hay detrás, que mucha gente no ve, ¿no? Que mucha gente que no es especialista no lo entiende, simplemente dice, qué bonita obra arquitectónica, pero no sabe que detrás de todo eso hay mucho trabajo, no solo del arquitecto que diseña el espacio, que es el tema que vamos a abordar, ¿no? Por eso quise empezar por ahí retomando lo que atinadamente dijo Alex. Buenísimo. Y todo el trabajo que hay detrás, no solo estructural, sino de diseño de interiores que tú haces, el diseño de instalaciones también, de instalaciones que no se ven ahí, pero que sirven para pues esa obra, ¿no? Hablando de la parte eléctrica, la parte sanitaria, que es algo más técnico que pues evidentemente si no estás metido en esta profesión, pues no lo sabes, ¿no? Porque pues la gente lo vive y ahí viene lo que comentabas de que sea más llevadero la vida o inclusive hasta más feliz hablando de una cuestión pues más superior, ¿no? Que eso ojalá que lo podamos ir poco a poco durante los episodios haciéndolo crecer y madurar, ¿no? A qué queremos llegar con ese concepto, porque es un concepto. Entonces, y como a mí me gusta hablar desde el principio o poner las bases en concepto, hablando del espacio ya en materia como tal, pues bueno, sabemos que el espacio
es algo complejo porque se ha atacado o se ha estudiado desde diferentes posturas, ¿no? O sea, desde la filosofía como un concepto ambiguo y que abarca o puede abarcar todo el universo, imagínense, ¿no? El universo conocido físico o el que está allá afuera o el que está dentro de las células o de los átomos, ¿no? Hasta el espacio matemático, que pues ya es con un lenguaje formal, o al que vamos a llegar, que también lo mencionó Alex hace rato, pues el geográfico, ¿no? El espacio geográfico que es el que no podemos indagar en todos esos porque entonces sí, ¿no? Y a lo mejor en algún episodio hablaremos del espacio filosófico o de alguna otra cosa, pero que tenga que ver con lo que estamos hablando directamente. Es decir, ahorita lo que nos importa como ingenieros y arquitectos, pues es el espacio que está ahí físico, ¿no? El que podemos manipular, es decir, el espacio geográfico, el espacio donde vivimos el día a día, donde podemos observar la luz, ¿no? Que es parte también, pues, del diseño arquitectónico, el espacio que modificamos para poder hacer una casa, un edificio, el espacio de oficinas donde trabajamos día a día. Entonces, pues bueno, yo quisiera arrancar con eso, aunque es un concepto que ha sido abordado desde muchos puntos de vista y el que a nosotros nos compete es el que podemos modificar para hacer o llevar a cabo nuestra profesión, ¿no? Entonces, ese sería mi, mi primer aporte, ¿no? Muchas gracias, amigo. ¿Qué complementos ahí, Alex? Justamente. Pues creo que la arquitectura, la construcción, en este caso la ingeniería civil, pues es eso, el diseño de espacios para nosotros como habitantes, como seres humanos, podamos tener un mejor entorno, una mejor vida, una mejor calidad en todos los aspectos, ¿no? Somos, valga la redundancia, somos seres humanos y dependemos de nuestro entorno en diferentes aspectos, tanto físico, emocional, familiar y sobre todo, pues, eso, físico, el espacio como tal es algo para nosotros indispensable. Y durante la historia del hombre y la historia de la sociedad humana ha estado ligada justo en eso, a buscar mejores espacios para poder complementarnos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la época de las cavernas, pues la gente salía a cazar para poder encontrar comida. Después se dio cuenta que podían convertirse en personas sedentarias y se empezaron a dedicar a la agricultura y a partir de ahí empezaron a buscar espacios para tener mejores cosechas y se dieron cuenta que al tener mejores cosechas ellos podían crear mayores familias, eso creaba mayores sociedades, las sociedades se convertían en estados, los estados en gobiernos, en imperios, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que a lo largo de la historia de la humanidad, pues esa ha sido una de las principales causas por las cuales nosotros como seres humanos hemos evolucionado, ¿no? Que en este caso es, pues, la búsqueda del espacio para poder crear nuestra vida de la mejor manera posible, ¿no? Y si bien pues ya no estamos buscando lugares para poder sembrar o para poder establecernos, pues ahora como sociedad moderna pues buscamos espacios para poder desarrollarnos de la mejor forma y de la mejor manera posible, la cual implica pues, no sé, temas de accesibilidad a los servicios públicos, temas en este caso de arquitectura emocional, como puede ser temas de iluminación, está toda la tecnología, que eso también es muy importante, y también en este caso como construcción o como ingeniero civil, creo que es muy interesante el estudio de los espacios desde cómo podemos hacer que los proyectos sean más habitables y crear mejores espacios para todos, y eso también es muy interesante. Así que, pues bueno, dentro de lo que estaremos hablando, pues vamos a ir platicando poco a poco de eso, ¿no? Que sí, es un tema súper amplio y ojalá también en uno de los episodios pues hablemos de la historia de la arquitectura y pues de ahí cómo se tiene que converger de una forma muy inteligente con otras especialidades, ¿no? Como bien ahorita dicen ambos, de la arquitectura y la ingeniería, y por qué es tan importante hacer esta unión y por qué tienen que estar, porque qué pasa cuando todas estas disciplinas
no se comunican, ¿no? Y hablando de ingeniería, bueno, sí hablando de la civil, pero también de las otras ingenierías, como bien mencionan, pues tanto la parte eléctrica, la parte de hidrosanitario, en ciertos lugares donde necesitan vivir de preferencia con aires acondicionados y pues no sé, sistemas especiales, a lo mejor ya hablando en otro tipo de proyectos donde necesitan esta parte de sistemas contra incendios, sistemas de voz y datos, bla, 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 porque bueno, son muchísimas especialidades que depende del proyecto, pues van a ser estas necesidades. Pero pues, ¿qué pasa cuando las disciplinas entre sí mismas no se comunican bien? Pues simplemente creo que el resultado pues no va a ser exitoso para el proyecto y por supuesto que el cliente no va a tener satisfechas sus necesidades y nosotros creo que en el recorrido que llevamos como profesionistas, cada quien en sus diferentes áreas, pues creo que podemos dejar justamente pues esta conclusión muy clara, ¿no? Es muy importante justo que las disciplinas se comuniquen y por ejemplo, sin adentrar tanto en el BIM, porque me gustaría que tuviéramos un episodio completo del BIM, pues es que es una de las tecnologías que ha revolucionado el mundo de la construcción, ya que justamente pues ayuda a que se reflejen cómo estas disciplinas convergen y evitar justamente que haya errores en obra, que se eviten sobretiempos, sobrecostos, retrabajos, entre otras cosas, ¿no? Y digo, tú, Ron, nos lo puedes decir perfectamente bien porque es a lo que te dedicas principalmente, ahora sí que eres el mero mero para ese tema y pues justamente en BIM puedes ver cómo se comunican esas disciplinas en tiempo real, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es una parte, digamos, necesaria de la metodología, poder ir viendo cómo todo esto se va construyendo poco a poco, ¿no? En pro de que pues eh, tengas menos interferencias, eso se traduce en que cuando llegue esta obra pues tengas un tiempo eficiente de trabajo y por lo tanto pues hay eh, pérdidas menores en cuanto a dinero. O sea, al final se traduce en tiempo y dinero, ¿no? Pero eh, justamente retomando esta parte inicial de lo que es el espacio, eh, y lo que comentó hace rato Alex, por ejemplo, ¿no? De cuando nosotros estábamos en las cavernas, bueno, me refiero a, no nosotros, ¿no? Evidentemente nuestros ancestros, la primera humanidad, pues desde ahí buscaban, si se dan cuenta, justo el espacio de confort, ¿no? Porque pues si se metían a unas cavernas, como, como hablando objetivamente, ¿no? O sea, porque no estuvimos allí, ¿no? O sea, nadie sabe en realidad, eso es parte de la prehistoria, ¿no? O sea, ¿y qué significa esto? Que pues sabemos que la historia existe desde que empezó a haber una escritura, es decir, antes de eso no tenemos más que pues, ciertos vestigios, ciertas cosas como las pinturas rupestres o como artefactos, ¿no? Que nos pueden ir, artefactos me refiero a herramientas, ¿no? A cuestiones Ujú. técnicas, para la técnica, que nos indican cómo vivían antes nuestros antepasados, ¿no? Entonces, y una de ellas, pues es que fuimos a vivir a las cuevas o por ahí empezamos a, a iniciar la civilización. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que, pues, que el hombre desde ahí, pues si lo vemos así, si podemos poner esa hipótesis en la mesa, pues empezamos a querer modificar ese espacio, que bien lo dijo acertadamente Alejandro, ¿no? Yo no lo había visto así, no lo había pensado de esta forma, pero inclusive en los espacios donde empezamos a sembrar, pues evidentemente ahí empezó a haber un uso de ese terreno, hablando por manejar otra palabra, ¿no? Que no es espacio, pero bueno, o sea, entiéndase que pues, el terreno es un espacio confinado como tal, donde empezamos pues, a sembrar, a cosechar, inclusive ahí viene también parte del inicio de un tipo de economía, ¿no? Y empezamos a desarrollar ese tipo pues de comida, ¿no? De bienes materiales que después cambiábamos, o sea,
se dan cuenta, ¿no? Cómo todo tiene que ver, o sea, el hecho de que el hombre empieza a modificar el espacio, empieza a salir, empieza a hacerse de ese, a adueñarse con el mejor sentido de la palabra, ¿no? Del espacio, pues es que empezamos a explorar el mundo, a hacer, pues bueno, lo que hace una especie pues compleja como se supone que somos, ¿no? El ser humano, pues a intentar que su entorno esté en función y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, todo viene, si se dan cuenta, a esto que estamos hablando de que esté en pro de, pues, de un bienestar, de un vivir bien, ¿no? Que justamente esa modificación del espacio, pues la buscamos para al menos en un inicio, pues cumplir nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Que es, pues, dormir, ir al baño, tener un espacio para cocinar, o sea, ya poco a poco se fue transformando todo eso, ¿no? Porque a lo mejor en un principio, pues, ese pequeño espacio, pues, era todo, ¿no? Como en una caverna, porque ahí tendríamos, no la cocinita, pero pues sí donde guardábamos los insumos para comer o el espacio donde dormías, ¿sabes? Entonces, y poco a poco esto ha ido a través de pues, de muchas decenas de años, cientos de años, supongo, pues ha ido esta modificación de espacial. Alex lo decía hace rato, ¿no? También, pues bueno, ya los espacios ahora, pues ya no todos somos agricultores, ¿no? No todos somos apicultores, es decir, no todo ya se resume, o todos los humanos nos dedicamos a esta parte, no, ya es una porción de la humanidad que se dedica a eso y los otros pues ya estamos o, haciendo otro tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, pues así de simple, la tecnología lo marca, ¿no? Ahora con todo esto que ha crecido de manera exponencial de hace 30 años o 40 a la fecha, donde pues vean, ¿no? Podemos comunicarnos y tener una reunión así, y proyectarla en vivo y hablar, pues eso no se veía hace tiempo, ¿no? Entonces ya hay gente que pues se dedica a eso y a otras cosas más, o sea, ya se volvió más pues evidentemente el uso de la cabeza y de las manos. Y perdónenme, me extendí un poquito, pero pues es algo que me lleva a reflexionar, por supuesto, ¿no? Y partiendo justamente de la palabra que es espacio. No, para nada te disculpes por extenderte. Justamente, pues, ese es el punto de tener estas pláticas, amigos, en el que podamos profundizar, incluso eh, reafirmar ideas o cuestionarnos o verlas de manera diferente, ¿no? Como no los habíamos dicho, como dicen ahorita, el terreno pues se considera como un espacio confinado, ¿no? O sea, como yo les dije, ¿por qué creemos que el espacio importa? Bueno, pues espacio se puede ser una habitación, puede ser una casa, puede ser, como dicen, un terreno, espacios abiertos, y cada uno importa dependiendo del uso que se le demos, ¿no? Aquí creo que la parte más importante es justamente que las personas o el usuario pueda ser capaz de cumplir sus necesidades. Y como bien lo dijeron, pues que será 300, 500 mil años que se encontraron los primeros vestigios en donde pues se ve que lo que se busca el ser humano de inicio es pues tener un refugio, sobre todo de pues las inclemencias del tiempo, la lluvia, el calor, el viento, etcétera, que hoy en día ya damos por sentado la mayoría de las personas que tenemos la fortuna de tener un hogar, propiamente hecho, y, y con ello pues nos damos cuenta, bueno, para nosotros ya no es como ninguna novedad o no tenemos que ir a recolectar o a, pues la comida, no, o ir a conseguir nuestros materiales así directamente de la tierra, ¿no? Donde pues era antes otro tipo de arquitectura que ha ido cambiando muchísimo a lo largo de estos cientos miles de años, y ya damos por sentado porque ya están construidos estos espacios desde que nosotros tenemos pues nuestra, ¿qué será? El awareness, se me fue la palabra en español, no quiero sonar payasa, pero se me olvidó. Sí, o sea, ya tenemos donde estar protegidos, ¿no? Resguardados. Eso es a lo que te Exacto, refieres, ¿no? Pues así ya es, pues, las necesidades son otras, ¿no? Bienestar, exacto, creo que es la palabra, ¿no? Bienestar. Un bienestar. exactamente. Entonces, pues justamente estos espacios pues ya
están construidos, se siguen creando nuevos, se van modificando. Ya ahorita tenemos estructuras que datan de cientos de años, y otras pues construcciones nuevecitas, ¿no? Digo, desafortunadamente ahorita la industria de la construcción tiene unos números rojos desde hace algunos años, pero pues aquí estamos nosotros dedicándonos a esto con la esperanza también de que pues siga creciendo esta demanda y sobre todo, bueno, pues que pueda costearse y que nosotros también de una forma consciente, desde profesionistas, pero también personas que utilizamos estos espacios, nos demos cuenta justamente de qué uso les estamos dando y cómo estos transforman las actividades, rutinas que nosotros realizamos en el día con día, ¿no? Y también, pues de una forma muy interesante, darnos cuenta desde la parte de ingeniería y la parte de arquitectura, un tema que se me hace un punto muy interesante a mencionar es las diferencias entre lo que se diseña y lo que ya se construye, ¿no? Porque por ahí tenemos también un mundo de diferencia. Muchas veces, incluso existen un montón de memes en donde llega el arquitecto con un planazo y unos dibujos y unas perspectivas impresionantes, llegas con el ingeniero civil y te tumba todos tus sueños e ilusiones, ¿no? Y te dice, no se va a sostener, o a lo mejor sí, pero es algo que va a requerir más recursos con los que uno cuenta, ¿no? Entonces, es muy interesante también ver eso desde la parte de la concepción de los primeros bocetos a cuando ya llegamos a la parte de la construcción. A ustedes, en su experiencia, ¿cómo les ha tocado esta parte cuando ustedes quieren crear un espacio y justamente se cruzan y se comunican ya las diferentes especialidades y lo que se termina construyendo termina siendo a veces muy diferente de lo que uno se imaginaba o esperaba, pero que a fin de cuentas está cumpliendo las funciones del espacio que uno necesitaba? ¿Cómo les ha ido en su experiencia profesional con ese tema? Si gustas, Alex. Gracias, Ro. Gracias, Joy. Pues en mi experiencia personal, pues no sé si lo podría decir tragicómico, pero sí, digo, a mí me ha tocado siempre estar un poco ya del lado final de los proyectos, ya que pues casi siempre he estado en construcción o en obra. Y si bien no me ha tocado mucho interactuar directamente con los proyectistas arquitectónicos, sí me ha tocado interactuar muchísimo con los clientes principales de los proyectos. Y la idea que tiene el cliente respecto a su concepción general, después a la idea que le puede dar los proyectistas de la concepción, valga la redundancia, de ese proyecto, y ya a la hora de la construcción, pues sí hay muchísimas discrepancias, que eso desafortunadamente se vuelve muchas ocasiones en muchísimos problemas. Y por ejemplo, ya dentro de la obra, un poco nuestra labor es como decirle, en este caso al cliente, pues que desafortunadamente lo que él tenía planeado desde un inicio, pues a lo mejor no es que sea imposible, pero a lo mejor en temas de costos, a lo mejor en temas de programación, a lo mejor en temas de permisos, de manifestaciones de construcción, etcétera, etcétera, pues eso va a resultar muy complicado el poder hacerlo tal como él lo tenía en este caso concebido, ¿no? Ahorita recuerdo un caso en particular, por ejemplo, una vez estaba en una obra en donde pues era un edificio de oficinas y este edificio de oficinas tenía un acceso para su estacionamiento a través de un sótano. El acceso estaba a nivel de la calle y pues era una rampa que te llevaba a un sótano, pues no sé, de un nivel -4, -5, ¿no? El proyectista estructural, este edificio se construyó, se hizo de acero estructural, el proyectista pues diseñó un peralte de unas vigas para ese nivel del sótano, pues de un peralte bastante grande, como de 1 metro más o menos. Entonces pues nadie de nosotros nos dimos cuenta que el gálibo es la distancia libre en la cual pues un coche puede pasar sin que se atore ahí entre la rampa la trave, el alma no es el patín de la trave. Ajá, exacto, el patín de la trave.
Ya cuando nos dimos cuenta, pues ya estaba montada la trave, ya estaba montada toda la losa, inclusive la losa acero, y cuando el cliente, el dueño del proyecto llegó con su camioneta, pues la camioneta pasaba, pero como por 1 o 2 centímetros. Entonces, pues el dueño se puso pues histérico con nosotros, ¿no? Nos dijo de todo y nos hizo rebanarle el patín inferior de la trave para que pues, diera el paso suficiente para que los coches más grandes pudieran pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso estructuralmente pues no se puede hacer, pero pues nos hizo hacerlo y lo hicimos y fue todo un relajo, nos tardamos días enteros rebanando un patín de una trave, pues no sé, no me acuerdo, pero fácil, era pues, más de media pulgada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso en general, pues es un tema, lo digo tragicómico, pues porque ahora me da risa. Yes. Pues ya cuando lo ves ahí, pues dices, y nos decías, pues es que como no se, bola de cómo es que no se dieron cuenta, pues es lógico. Y pues es que no nos dimos cuenta porque dentro de los 1000 detalles que hay que revisar y que hay que hacer, pues ese lo consideramos, pues no lo consideramos, ¿no? Pues era, pues bueno, yo tengo un bocho, un Chevy, pues cuando voy a tener una camioneta en la cual pues va a pasar. Pero claro, este dueño que era de altos recursos, pues llevó su camionetota y pues cuando no pasó, pues sí nos dijimos, ay, y ahora a partir de aquí, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y ese tipo de cuestiones también pues te van pegando, es poco a poco y aparte en la construcción, eh, como ahorita lo decía Ro, como el tiempo es dinero, pues las cosas se van haciendo, se van haciendo, se van haciendo, se van haciendo, y cuando desafortunadamente llegan estos momentos en el que te das cuenta de las cosas, pues explotan, y a veces explotan en tu cara, ¿no? Entonces ahí la importancia, justo, y creo que a través mediante la tecnología, bien creo que ahora lo podemos lograr mejor, el ir controlando todas estas pequeñas situaciones, para inclusive desde la concepción del proyecto, desde la concepción del proyecto, pasando por el proyecto arquitectónico, estructural, instalaciones, etcétera, para que en el momento de la construcción pues no nos exploten todos estos temas en la cara y de repente no sepamos qué hacer o cómo resolverlos, ¿no? Y otro caso en particular que también me pasó y es un poco la importancia de tener un proyecto muy bien concebido, en este caso pues desde lo arquitectónico, desde el diseño de interiores, desde la concepción de espacios, pasando por estructuras, materiales, diseño de instalaciones, etcétera, fue que en una obra ya pues de un hospital, ya estábamos instalados, ya estábamos todo, ya se habían firmado contratos, ya se habían hecho piezas, etcétera, y estábamos haciendo una rampa para un estacionamiento, como no se hizo el proyecto de una forma adecuada, lo que se hizo fue que pues, se contrató a la constructora, nos instalamos y empezamos a hacer las cosas ahí, pero pues no se tenían, todavía no se habían cerrado números, todavía no se habían cerrado materiales y todavía no se habían cerrado conceptos. Entonces pues nosotros lo íbamos haciendo pues conforme el paso del tiempo y conforme el cliente nos decía, pero en un plano, en un papel, en un contrato todavía no estaban cerrados. Entonces, pues de repente dio esta situación que nos explotó en la cara, porque en esta rampa de este estacionamiento, nosotros cuando ya la acabamos, nos dimos cuenta que no la habíamos incluido y no la estábamos cobrando. Y que no había ningún plano, ningún contrato en donde estaba incluida. Entonces éramos como 20 personas, o sea, el proyecto pasó por 20 personas técnicas, o sea, me refiero a arquitectos, ingenieros, superintendentes, contratistas, supervisores, y nadie se dio cuenta que una rampa voy a decir un número, por decirlo, no sé, de 4 millones de pesos, de 5 millones de pesos en concreto, estructura, cimbra, todo eso, pues no estaba en ningún proyecto. O sea, estructuralmente estaba bien hecha porque el estructurista nos dijo, fue a la obra, nos dijo cómo lo teníamos que hacer, bla, bla, bla. Pero en temas de control de obra, en temas de estimaciones, en temas de presupuestos, en temas de catálogos, pues nadie la ha incluido. Y ya cuando nos explotó eso en la cara, pues fue de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se lo explicamos a nuestro jefe? Y nuestro jefe, ¿cómo se lo va a explicar al cliente? Y en esa obra en particular pasó así, y bueno, no sé, por decir un número, si esa obra eran 100 millones, ya en obra resultó que 50 millones no se habían cobrado y se tenían que cobrar, ¿no? ¿Y cómo lo sustentamos, no? Entonces, sí, Oye, dime. Alex, ¿y tú qué crees que ahí de quién fue la responsabilidad? O sea, ¿cuál fue el problema? O sea, ¿cómo es que eso no se vio? Digo, tú lo que comentaste, y creo que ahí está dentro de los errores, ¿no? Que suceden, que empieza a ser un proyecto del cliente, porque eso sí es más del cliente, ¿no? Que uno como profesionista. El cliente empieza a hacerlo
o pide hacerlo sin tener un proyecto terminado, ¿no? Por eso yo creo que va por ahí. Pero ¿tú cuál crees o ustedes qué creen que haya sido el problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede algo así? Yo personalmente ya estando, ya sea en obra o en temas de presupuestos, como sobre todo para cuantificar temas de materiales y dar pues un número lo más justo en términos de cuánta cantidad de materiales se va a hacer y cuánto dinero va a costar. Creo que hay mucha, o no, me ha tocado que hay mucha deficiencia en el tema tanto del anteproyecto como ya en el proyecto ejecutivo, porque ya sea por prisas, por falta de dinero, por falta de profesionalismo, a lo mejor no se le informa al cliente que necesita haber un sustento muy importante de documentación para ya pasar a la etapa de hacer los presupuestos y después ya pasar a la etapa de la construcción como tal. Ahorita no es que, bueno, creo que nos equivocamos todos, todas las personas por las que pasó esa rampa y no nos dimos cuenta, pero un poco, pues sí, digamos que el talón de Aquiles o el punto clave por el cual debió pasar, por haber pasado todo eso, sí fue tener un proyecto ejecutivo, sobre todo completo. Completo me refiero a pues tan planos, catálogos, materiales, cuantificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la importancia también creo que de la tecnología y del BIM. Creo que al paso de los años y al paso de que se vayan desarrollando y nosotros como profesionistas acoplándonos a esas tecnologías, creo y espero en la cual la interacción entre distintas disciplinas sea mucho más sencilla y mucho más rápida. Entonces, si yo en algún momento, como estoy cuantificando el acero para la rampa de este material, porque necesito saber cuánto acero comprar, creo que si yo puedo detectar un problema directamente en el BIM, pues a lo mejor el arquitecto proyectista y el estructurista se van a dar cuenta en ese momento y me lo van a mí actualizar y todos vamos a estar actualizados dentro de ese tema, ¿no? Porque también otro tema que a mí me ha pasado es que desafortunadamente no hay comunicación entre las distintas disciplinas que están trabajando en un proyecto, ¿no? Entonces, tú lo estás haciendo y el arquitecto no te contesta, o el cliente se enoja, o el estructurista pues quiere de la forma en la que él lo proyectó, y bueno, es una serie de cosas en las cuales creo que tanto técnicamente, en este caso planos, memorias, cálculos, renders, lo que sea, como desde el punto de vista de comunicación, creo que sí hay una carencia, bueno, a mí en mi vida profesional sí me ha tocado que sí hay, no sé si una carencia de liderazgo, pero sí una carencia de que las cosas no se van haciendo conforme a los pasos necesarios, ¿no? A veces del paso 1 pasamos al paso 4 y después regresamos al 2 y después de 2 al 7, cuando sí se tiene que hacer todo desde el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y que todos esos procesos estén en la medida de lo posible, valga la redundancia, completos, ¿no? Entonces, porque si de repente me dicen, o me ha tocado a mí que me dicen, no, yo quiero que me diseñe, quiero que me construyas un edificio de 10 niveles. Y yo pues llego y digo, pues bueno, sí, pues va, ¿no? Sí, sí, sí lo hago, pero pues, ¿qué hago? ¿Tienes algún plano, algún croquis, alguna cantidad? No, pues no, no, no. Y luego los clientes, no sé si a ustedes les han pasado que quieren un número. Dame un número, necesito un número, ¿cuánto me va a costar? No, pues, Típico. o luego, o sí, o los trabajadores, ¿no? Me dicen, a ver, Inge, usted dígame, ¿esta columna va a resistir? Pues no sé, ¿qué quieres? Pásame una memoria, unos números, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué cantidad de acero tiene? ¿Qué está cargando? No sé. Tenía un profesor en la universidad que nos decía, los arquitectos y los ingenieros no recetan. Para las recetas están los doctores. Los arquitectos y los ingenieros diseñan, investigan, calculan y construyen, ¿no? Entonces sí, Claro. hay mucho recetismo, o sea, de manera de receta, de decir, pues con 3 bultos de cemento y 100 kilos de acero lo hacemos, y desafortunadamente los puertos, los aeropuertos, las estaciones de trenes, los trenes interurbanos, si bien nos dijeron que costaban 10 pesos, al final costaron 100 y esa es una de las causas, ¿no? Entonces, la importancia de la comunicación y de la interacción entre disciplinas es muy importante. Totalmente, y además también, ay, perdón, amigo, No, nada más darse cuenta cómo influye, o sea,
justo ahorita estamos abarcando todos estos temas, ¿no? De qué pasa cuando no se están comunicando las diferentes disciplinas, la diferencia justo entre lo que se diseñó y lo que se construyó justo porque no hubo una buena comunicación, pero ahí también entra muchísimo cómo la eficiencia de o que haya comunicación también entre los miembros del equipo o que haya un buen equipo, cambia completamente el resultado de un proyecto, ¿no? Entonces, pues aquí pues queda clarísimo que hubo una falla de pues el equipo, porque ahora sí que el equipo pues es el que tiene que revisar toda la documentación y con que una parte no la revise, pues puede haber costos estratosféricos de fallas, ¿no? Y bueno, adelante, Ro, antes de que yo les cuente también una anécdota también ahí en obra catastrófica. No, adelante, yo más bien era como acotar, porque creo que sí es importante comentarlo al público, o sea, porque también sea a lo que Alex se refiere cuando un cliente te quiere dar un número. Entonces ahí el tip que sería que no es lo mismo, o sea, que le recetes algo que le digas así, ay, sí, pues te va a costar tanto, porque no, o sea, como bien dices, partimos de un proyecto ejecutivo que va a un catálogo de conceptos y ya a partir de esos generadores puedes decir, ah, bueno, te puede costar tanto, pero ya es algo definido de un proyecto específico. Lo que sí, que no es lo mismo por ejemplo, decirle a un cliente que si quiere saber cuánto le puede costar algo, pues simple, cuánto le puede costar el metro cuadrado de construcción dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, y eso lo podemos revisar, podemos preguntar con colegas o checar con alguien que ya esté construyendo, o sea, que tenga experiencia en eso, o inclusive en datos que están ahí en el internet o en algún en manuales, o sea, de pues, cuánto te puede costar más o menos el metro cuadrado de construcción de una residencia de nivel medio superior o residencial plus o de interés social. O sea, eso sí lo podemos hacer, ¿están de acuerdo? O sea, es un cálculo muy simple, decir, bueno, si tu casa es de 200 metros cuadrados de construcción y te va a costar 21.500 o más o menos cuesta 21.500, pues sacas la conversión y ahí está. Pero sí quedar muy claro, porque son muy astutos luego los clientes. Ah, es que tú me dijiste que era tanto. No, a ver, te di un aproximado y hay que quedar muy específicos nosotros, porque pues, nosotros somos profesionistas que vendemos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, debemos de ser muy específicos en cómo hablamos con un cliente. De, mira, si tú me estás pidiendo un costo aproximado de esto, yo por experiencia te puedo decir que en esto más o menos sale, de acuerdo a los metros cuadrados que tú quieres o que tú necesitas en la zona donde tú tienes tu terreno, por ejemplo. Entonces es muy importante hacer esa acotación, ¿no? O sea, como complementando lo que Alex decía de cuando pues un cliente quiere decirte o preguntarte, sacarte números y luego de ahí pues embaucarte. Pero bueno, adelante, yo. Esa No, era en eso estoy solamente. totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, me gustaría que igual más adelante pudiéramos tener un episodio Listo. en el que hablemos Sí, específicamente de sí. lo clásico. ¿Cuánto me cuesta? Quiero una casa de 2 niveles, ¿cuánto me cuesta? Bueno, sí, ¿cuántos metros cuadrados? Bla, 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 o sea, todo lo que se necesita saber, ¿no? Y Y justo aquí presentar números, si estás de acuerdo, ¿no? O exacto, sea, decir, mira, yo, o mira, Alex, yo tengo aquí, de acuerdo a tal colega, mira, esto costó en tal lugar, o cuesta el año pasado, o durante este año está costando esto, o sea, demostrarle a la gente que nos ve con bases, pues de lo que estamos hablando, ¿no? exactamente. Y justamente en el blog, ahí les dejo el link tree perdón, les puse el de otra cuenta. Ok, ok. Es que justo en el blog tengo algunas entradas en donde les hablo de justamente necesito un render clásico, ¿no? Lo que Ujú. necesitas saber para poder llegar a ese resultado del render. Y lo mismo, necesito unos planos o necesito un presupuesto. Justamente lo tengo en el blog para que justo puedan ir revisando, además de que hablo de muchísimos otros temas, diseño biofílico, tendencias, renovar sin obra, arquitectura emocional, etcétera. Pero sí estaría bien que los que tienen por ahí curiosidad y hacen la típica pregunta, necesito un render, necesito un presupuesto. Bueno,
todo lo que se necesita y conlleva para un ingeniero, para un arquitecto, para un proyectista, un diseñador de interiores, para poder llegar a presentarte un presupuesto de lo que tú estás necesitando, ¿no? O a lo mejor, ok, quieres unos planos, pero ¿para qué los necesitas? ¿Quieres un render? ¿Para qué lo necesitas? Y de esta forma, pues, poder asesorarte mucho mejor y ya de eso, pues, variará el costo. Yo, por ejemplo, igual ahora con el tiempo de experiencia trabajando con los renovadores, pues me he dado cuenta de que las personas me dicen, no, pues es que dime aproximadamente un número aproximado. Yo no, o sea, yo ya aprendí a la mala que no vuelvo a dar un número aproximado hasta que sea un paramétrico oficial en donde te pongo el mínimo y el máximo que te pueda costar, pero porque ya hice un análisis de los costos que influyen diferentes factores. ¿Por qué? Porque si les digo un precio y a la mera hora resulta que es más caro, empiezan los descontentos y piensan que uno les quiere robar, que uno les está mintiendo, y pues la verdad es que no. Pero pues en ese momento, como la construcción y el diseño influyen demasiados factores, como para que uno de cajón pueda dar un número sin conocer más a detalle la información de un proyecto, pues creo que es hasta irresponsable dar números así como así, ¿no? Entonces, piensan que uno por ya tener el conocimiento y dedicarse a ello, ya tenemos los números aquí en la mente, y la realidad es que no, es que lleva todo un proceso para que nosotros podamos darles de una manera informada, pues, esta información, ¿no? Y en cuanto a la experiencia de lo que se diseña versus lo que se construye, en este proyecto en el que estuve allá en General Motors, que eran 2 naves industriales, en total eran 150,000 metros cuadrados, pues resulta que se levanta toda la estructura de la primera nave industrial y toda estaba desfasada por 30 centímetros y no se dieron cuenta hasta que no estaba levantada toda la estructura. No puede ser. Se retrasó año y medio la obra y pues no les cuento los millones de dólares que se tuvieron que hacer para poder hacer esa reconstrucción. Y dices, en un equipo tan grande donde existen tantos, los general contractors, que eran 2 muy grandes, más aparte todos los contratistas, los residentes de obra, los superintendentes, que nadie la topografía, que nadie se haya dado cuenta de ese error hasta el final, que se iba a comenzar ya con la instalación de la cimentación de la segunda nave industrial, es así de wow. Y uno piensa que en proyectos grandes no pasan este tipo de errores. Pues no, la realidad es que pues creo que ahí pues somos humanos y existe el error del factor humano, pero también pues aquí está mala comunicación y mala coordinación de parte de las diferentes disciplinas y del equipo en general, ¿no? Entonces pues sí es algo que se tiene que cuidar y vigilar constantemente, y siempre que hay actualizaciones de proyecto, pues estar muy al pendiente. Entonces, pues sí, la verdad es que de lo que se diseña, lo que se construye, puede haber muchas cosas que afecten el resultado final, desde los errores humanos o también las solicitudes de los clientes que quieren cambios y empiezan con una idea, una concepción, a veces empiezan a involucrar a más personas en el proyecto y que dicen, no, es que en Pinterest acabo de ver esto y esto y el otro, y te quieren cambiar todo, ¿no? Cuando ya llevamos meses de trabajo y quieren retrabajar todo, y tú, bueno, órale, lo retrabajamos, pero pues esto también te va a costar, ¿no? Porque pues involucra, pues, hacer toda esta nueva concepción de ideas. Entonces yo, por ejemplo, con mis clientes, sí les doy un tiempo para que vean todo lo que quieran de Pinterest y me lo manden, pero después de que pasamos cierta fase, ya tienen prohibido ver Pinterest, YouTube, TikTok, Instagram con ideas, o sea, ya. ¿Y por qué? No porque no sea válido cambiar de ideas, de lo que quieres de tu espacio, pero ¿qué pasa cuando te estás sobreestimulando y sobresaturando de información en la parte de diseño? Pues que cada vez vas a ver cosas padres y padres y padres, y de repente lo quieres combinar todo, y pues resulta que no hace un match y dejan de confiar en el proceso del arquitecto y del diseñador de interiores, que te llevan realmente a que se pueda cumplir esa meta, y lo que hacen es retrasar todo este proceso, ¿no? Entonces a veces empezamos justamente ya con una cosa de diseño, y por estas indecisiones y por esta sobresaturación de ideas y cosas creativas, o que fueron a la casa de un amigo y que vieron que
esta celosía o esta barrita o esta isla para la cocina se veía muy padre, ya la quieren cambiar, pues involucra un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el punto es que uno esté satisfecho con lo que le entrega su arquitecto, su diseñador de interiores, pero sí, ojo, ¿no? También tenemos que ser responsables de nuestro proceso como clientes y escuchar justo a los profesionales para que se pueda tener un buen resultado y que justamente se procure que eso que se diseñó sea lo que se construya o al menos sea lo más cercano a lo que ya se había contemplado, ¿no? Y no porque no se valga a cambiar de opinión, de gustos o incluso de necesidades, porque también ha pasado el caso que una persona quería construir cierta cosa, pero a alguien termina surgiendo una discapacidad física en la cual se tiene que replantear el diseño, la distribución de mobiliario, construcción de rampas, etcétera, para poder hacer esta parte de la accesibilidad y funcionalidad, pero de acuerdo a unas nuevas necesidades que pues fueron imprevistos, que pues se entiende también que en cualquier proyecto puede haber imprevistos, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y también, bueno, no sé ustedes qué opinan, pero hablando justamente de la pregunta inicial que hiciste, ¿no? Si nos hemos topado con este tipo de retrasos, que ustedes pusieron dos, tres ejemplos, ¿no? De lo que han vivido, y experiencias tal cual de ustedes. Y así creo que pues, tenemos todos, yo también, me ha tocado ver eso. Y eh, mencionaste sobre la falta de coordinación, que fíjense que pues o sea, no es ni siquiera necesario tener BIM u otras tecnologías para de verdad eh, hacer eso de manera ordenada, es decir, los pasos de los que hablaba Alejandro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, que sería un proceso eh, desde el diseño o prediseño o conceptual hasta la parte del diseño, cómo se hace y yo me voy a centrar ahorita en esta parte, ¿no? Después, cómo llega eso, se convierte en planos ejecutivos, hasta que se hacen planos para construcción, o sea, que son los mismos, pero bueno, ya están firmados por un director responsable de obra o por la gente del municipio, es decir, ya están autorizados para poderse ejecutar. Pero a la par, pues ahí los supervisores y la gente que recibe esos planos, pues revisa para construir, o sea, son pasos muy específicos que desafortunadamente no hay un estándar en México, eso no existe y debería de haber. Y si no, pues corríjanme, pero hasta donde yo sé, pues no hay como tal, ¿no? Un estándar desde diseño a construcción, es decir, son cosas aisladas, son cosas separadas que suceden de manera distinta y que solo a lo mejor sí el Colegio de Arquitectos o de Ingenieros Civiles o estos especialistas, ¿no? Que intentan como que en la Cámara de la Industria de la Construcción hacer o tratar de estandarizar ciertas cosas, pues que a lo mejor podrían estar ahondando en eso o ya lo han hecho. Pero siendo honestos, pues mientras no haya una regulación, pues esto no se va a ejecutar. Y yo enfocándome en la parte de diseño, o sea, si hay un problema muy grande, que muchos de los diseñadores son de buró. O sea, lo digo así abiertamente, desafortunadamente no nos inculcan desde la universidad a ir al campo y órale, ¿no? O sea, ve cómo se construye algo, ve cómo el ingeniero civil hace esto, ¿no? O el maestro albañil, o cómo se hace una simbra, cómo es el proceso constructivo de una estructura de concreto armado, por así decirlo, ¿no? A lo que decías, a la estructura de acero, por ejemplo, del ejemplo que ponías, ¿no, Alex? Que es diferente, pero bueno, es más rápido, es distinto, ¿no? Ahí tendríamos que andar en una cuestión técnica, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas de los que adolecemos y por lo cual, respondiendo a tu pregunta, Joy, de cuando algo llega al cliente y no es lo mismo a lo que se proyectó, pues sí es un error enorme, ¿no? Pero eso habla de muchos, son muchos factores los que pueden influir, que ya habló cada uno Uh-huh. de ustedes de eso, ¿no? Y el que yo podría aportar es ese, justamente el que
el diseñador o arquitecto no sabe cómo se construye algo. Entonces, que eso es algo grave, ¿no? O sea, diseñas algo, me tocó ver mucho desde que empecé pues la carrera en despachos o que empezábamos a dibujar. Y yo dije, claro, o sea, esto no es posible hacerse pues por tal o cual razón, ¿no? Hay que ver qué es lo posible, o sea, es decir, entender los sistemas constructivos, saber cómo se hace algo para poderlo diseñar, para que lo que tú diseñes pues llegue al final como se pensó o como el cliente lo pensó. Siempre va a haber cambios, eso hay que estar bien conscientes, ¿no? O nos ha pasado Totalmente. siempre lo que acabas de decir hoy, ¿no? O sea, hasta el cliente luego le dice, ya, para de ver tanta información porque pues eso en lugar de nutrir te va a entorpecer más lo que tú quieres como cliente y entonces al arquitecto le vas a estar pide y pide, ahora no, ahora cámbiamelo de azul, o quiero otra vez Sí. rosa, o no, no quiero rosa, quiero una blanca, ¿no? ¿Sabes? O recórtamela, bla, 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 bla. Entonces así, como dicen por ahí, los proyectos todos son perfectibles, es decir, pueden ser infinitos y no. O sea, tienen que, tenemos que ser bien claros en dónde tiene que acabar, cómo se tiene que entregar y obviamente que el cliente esté satisfecho porque él es el usuario final, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegamos a eso? Al menos en esas partes, pues el saber diseñar. O sea, yo si les puedo dar a los que nos están viendo un buen consejo, si son arquitectos que van empezando, o ingenieros civiles igual, que están estudiando, que ya tienen tiempo, como lo dije hace rato, la importancia de verdad de salir a obra, como pues tú lo hiciste en su momento, yo, bueno, aquí Alex lo ha dicho desde el inicio, pues él meramente ha estado más tiempo que nosotros en la construcción. A mí el tiempo que me ha tocado estar, aunque, pues como dije, ¿no? Especialista en BIM en pero sí veo la parte civil, veo la construcción, aunque no estoy a cargo al 100 de eso, pero me doy cuenta de estas deficiencias, ¿no? Que siguen llegando unos planos que al final dices, es que esto no es posible, o sea, esto no va así, o sea, ¿por qué no mejor se hace de esta manera, no? O sea, cosas muy simples, ¿no? Entre que, pues, una pared está embarrando, por ejemplo, ¿no? Válgame el término, perdón. Una columna, ¿no? Dices, ¿y cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a simbrar una o la otra? O sea, ¿qué va primero? ¿Qué va luego? Cosas por el estilo, ¿no? O volados que son imposibles de hacer, ¿no? Que es lo que más Exacto. común que nos toca ver. O sea, marquesinas que tienen 10 metros, 12 metros imagínense, ¿no? De claros. Pues, bueno, está muy padre, pero pues estructuralmente, ¿cómo lo sostienes, no? Necesitas tirantes o un sistema constructivo o algo, inventar algo, o traer algo de otro país para poderlo hacer. Ujú. Cosas así, ¿no? Entonces, mi aportación sería más bien por ahí, ¿no? El que, pues como diseñadores tengamos la responsabilidad de verdad de meternos un clavado a entender pues cómo son los sistemas constructivos, al menos en nuestro país. Y yo iba a decir saludos a la Plaza Arts Pedregal. Ahorita que... Hijo, sí, sí, sí. Sí, ¿qué crees que yo no paso seguido, pero sí, sí, como vivo por acá, por este lado, de repente volteo y digo, ah, caray, es esta, ¿verdad? Es la que se cayó. Es como el meme de cuando haces cuando calculas el volado y te das cuenta que la calculadora estaba en radianes. Ya sé. Yo creo que eso fue lo que les pasó. Sí, no, y ahí pues, seguro casos, y mira, y como esto es un espacio libre y lo podemos hacer yo y Alex, seguramente eso fue, mucha gente lo dice, ay, es que lo construyeron mal, probablemente, o lo calcularon mal, dije, probablemente, pero para mí la probabilidad mayor, pues, lo sabemos, pues es una cuestión también de corrupción, ¿no? De decir, pues no lo construyo como está ahí, o bajas Por ahorrar materiales, costos, sí. ahorras costos, bajas materiales, ¿no? O sea, O densidad Yo- desvío de recursos. del acero o del concreto. Bueno, Saludos a sí, la línea 12 del metro. también, Estación. también, sí. A eso es igual, ¿no? Y ya hablaremos, fíjate, yo, y estaría padre, y Alex, que hablemos justo de estas cosas, o sea, y lo digo abiertamente, ¿no? De estas bodrios como el Tren Maya, ¿no?
en sus cimientos y cosas que han salido, por Dios, ¿no? Lo que dijiste de la línea 2 de todas esas, de verdad, o sea, podemos en un momento platicar y cuál es nuestra perspectiva desde el Claro, estudio o el análisis que hacemos nosotros, ¿no? Porque no es como de ser improvisados, porque no lo somos, nuestros títulos nos respaldan, de poder hablar de este tema, ¿no? Tenemos un ingeniero civil aquí que también nos puede apoyar en cuestiones, pues, estructurales, ¿no? Y hoy, sin problema. claro, que mi fuerte no son, la verdad, No, para no, ser no. honestos. De Alex, me refiero a Sí, Alejandro. exacto. Sí, 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 Sí. yo por eso ahí, Ni yo, ni primero yo. estudio antes de opinar, pero justamente qué bueno que tenemos es el expertise de tres personas que tenemos áreas diferentes, ¿no? Y Diferentes. eso enriquece muchísimo más la conversación y que justamente pues el haber iniciado con este podcast es con la intención justo de abrir un espacio para reflexionar y aprender sobre el diseño, la construcción, el habitar consciente, pero también de estos errores que se pueden evitar y cómo la población en general, fuera de que sean especialistas o profesionales del ramo, también que les entre la curiosidad y sepan más sobre este tema. Así es. Pues me gustaría que para cerrar, hoy siendo nuestro primer episodio, justamente cada quien como reflexión o lo que piensen ustedes a forma personal, ¿por qué los espacios sí influyen en cómo vivimos? E incluso pueden dar un ejemplo personal de cómo ustedes notan el espacio que habitan o en el que trabajan, en el que se transportan, en las áreas urbanas en las que salimos a lo mejor a caminar, a pasear a la mascota. ¿Cómo creen que influyen en las personas y en los usuarios? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Adelante, Rob, adelante. sí, bueno, órale. Buena pregunta y pues sí, para finalizar y reflexionar. Nuestro tema de hoy fue el espacio, la importancia del espacio, ¿no? Es el título. Eh, y a lo mejor una persona común o nosotros como arquitectos podemos decir, pero ¿cómo es que la importancia del espacio, ¿no? Pero es la importancia del espacio modificado, ¿no? O sea, es decir, arquitectónico, hablando específicamente, ¿no? No ahondando en otras cosas, porque evidentemente, pues sin espacio, pues no existirían, o sea, es decir, existimos mediante la física, ¿no? Somos físicos, vemos, tocamos, ¿no? Observamos. Pero se refiere a cómo modificamos este espacio, este primer episodio, arquitectónicamente hablando y con el apoyo de la estructura, como ya dijimos, de la intervención de la ingeniería, de todas las disciplinas, ¿no? Que están ahí. E influye muchísimo, ¿no? Yo les voy a poner una imagen, o sea, en la cabeza. Pues si ustedes ven un espacio, como dijo Joali, donde es público o el interior de tu casa, supongamos que estamos en la que es su casa, y si ustedes la ven, pues poco iluminada, eh, mal pintada o medio pintada, sucia, llena de muebles innecesarios, pues no se van a sentir bien, ¿no? O sea, poco cómoda, es decir, no hay un confort ni lumínico, ni de clima, ni hasta de textura, ¿no? Porque aunque no toques las paredes, pero pues cuando ves una pared con ciertas texturas y luego unos colores, que pues yo hoy es especialista en eso, y un cambio de material o de iluminación, pues te da emocionalmente un confort, sin duda. Por eso le hiciste la analogía, ¿no? De ver un espacio sucio, poco iluminado, frío, que no le pega la luz del sol. Es importante que pegue siempre la luz del sol dentro de cualquier espacio arquitectónico, ¿no? Pues, pues te sientes mal, ¿no? O sea, es como, pues no puedes habitarlo, ¿no? Inclusive olfativamente hablando que huela mal, ¿no? El espacio tiene que estar limpio, tiene que estar bien iluminado, tiene que estar con, como esté pintado, pero que sea a tu gusto, ¿no? Que de verdad las paredes estén pintadas como, o decorado el interior como tú decidas
que te sientes bien, ¿no? Entonces, es muy importante, sin duda. Yo no podría vivir o no me consigo en un espacio así como arquitecto. Y yo pongo un ejemplo muy claro y tú lo sabes, yo siempre ha sido de mis figuras a seguir, pero pues Luis Barragán, pues era uno de esos Máster. arquitectos que manejaban la luz y el espacio, y que yo alguna vez le dije a algún compañero, pues es que para mí verlo es como ver el espacio exterior, ¿no? O sea, a lo mejor nunca me entendió, ni me di a entender yo, solamente yo me entendía, pero, pero lo que quiero decir es que ahí encontraba finitud o paz, ¿no? Emocional, o sea, en sus formas, en su espacio, en sus colores, porque era muy colorido, en sus texturas, en sus cambios de material. Entonces, yo concluyo con eso, ¿no? El espacio sin duda es muy importante, no solo para habitarlo, para hacer cualquier actividad, para vivir bien, para estar bien, y también es el reflejo, pues, de uno mismo o de la sociedad, ¿no? Totalmente. Buenísimo, me encanta. Gracias. Adelante, Alex. Y gracias, Joy. Pues bueno, ahorita ustedes estaban comentando, ¿no? El tema del espacio arquitectónicamente, ahorita que Ro mencionaba a Luis Barragán, me acordé mucho de Le Corbusier, Claro. en donde, pues Otro bueno, crack. una de sus principales aportaciones, pues fue el estudio de la ergonomía dentro del proyecto arquitectónico ya como tal, ¿no? Hace algunos años existía un programa, creo que era francés, en donde analizaban obras arquitectónicas como el edificio de Johnson Johnson Ah, de yo sí. Wright, o algunos proyectos de Le Corbusier, o el centro, ay, es que no me acuerdo muy bien de los nombres, Centro Pompidou, un museo Pompidou. en París. Pues ya Ajá, mencionaste un buen. y, Sí te lo sabes, sí y te me lo acuerdo sabes, también, Alex. ajá, me acuerdo también otro creo que era un banco ahí en Austria, ¿cuál era? en, es que se me fue el nombre de la ciudad. Bueno, mencionaban varios o analizaban varias obras históricas desde el punto de vista del espacio como tal. Y si bien pues no es mi especialidad, yo me dedico a otra cosa, creo que me fui enamorando poco a poco de eso, del estudio de la ergonomía para crear espacios más habitables para las personas, porque las personas nos desarrollamos en nuestro entorno y pues el espacio donde vivimos, donde convivimos, pues es nuestro entorno día a día, ¿no? Entonces creo que eso dentro de la arquitectura y de la ingeniería, pues es el principal punto a seguir, ¿no? Justo el mejor proyecto es el que mejor se adapta a las necesidades de sus usuarios. No necesariamente puede ser el proyecto más caro o el proyecto más grande, sino el que mejor se adapta a las necesidades de las personas quienes los utilizan, tanto desde casas habitacionales como de proyectos industriales, estadios, hasta como inclusive proyectos de ciudades o proyectos urbanísticos como tal, ¿no? Dentro del espacio urbano, bueno, en este caso que vivimos en una ciudad, dentro del espacio urbano creo que también el espacio, cómo se desarrolla, cómo se diseña y cómo se desarrolla la ciudad dentro de sus interacciones, también es importantísimo. Ahora, por ejemplo, están estos proyectos, bueno, ya desde hace muchos años, ¿no? Estos proyectos habitacionales de Luis Barragán, el multifamiliar Miguel Alemán, Tlatelolco, etcétera, en donde se estudió un poco las necesidades del espacio del mexicano y se quiso implementar pues un modelo a seguir y una normativa en la cual pues más allá de temas estructurales o temas en las cuales ahora se encuentren en cuestiones de mantenimiento, esos proyectos pues a nosotros como profesionistas un poco sentaron las bases y en las cuales pues se aplicaron dentro de nuestras ciudades y dentro de nuestros entornos. Perdón por la tartamuda. Pero me gustaría pues decir un caso personal, a lo mejor no del espacio arquitectónico, pero sí del espacio en el cual yo me desarrollo dentro de mi barrio. Yo me considero una persona muy afortunada al poder vivir en una parte de la ciudad en donde más allá
que sea de una estructura económica X o Y, yo me considero una persona muy afortunada porque tengo a la mano, puedo caminar y a la redonda afortunadamente cuento con todos los servicios básicos, con todos los servicios de transporte público, con centros comerciales, con plazas, con oficinas, con tortillerías, con parques para perros, y en donde yo puedo ir y puedo interactuar con mis vecinos de la manera más natural y de la manera más práctica posible, ¿no? Entonces también dentro de los espacios arquitectónicos, pues también está eso, ¿no? Como nosotros en temas más de ingeniería o en temas de urbanismo, cómo nosotros también adaptamos el espacio a nuestras necesidades, no nada más el espacio arquitectónico que habitamos, sino también en el cual vivimos y convivimos, en este caso como espacios urbanos, ¿no? Entonces, también es muy importante, y también estos grandes maestros y estos grandes proyectos también justo planeaban todo eso, ¿no? Tanto el espacio en el cual tú puedas ocupar están las supermanzanas de Oscar Niemeyer en Brasilia, en donde pues bueno, él, además de todo el espacio que podía diseñar para los habitantes de esos edificios, también lo diseñaban de la forma en la que ellos interactuaban con ellos mismos, con su entorno, con la naturaleza. Entonces pues es el estudio del espacio en sí es lo que basa en este caso la arquitectura, la ingeniería y la construcción dentro de todas sus ramas, ¿no? Entonces eso es cuando llegamos a la escuela, lo primero que nos deben inculcar es que nosotros debemos crear los mejores espacios para sus ocupantes, ¿no? Entonces, eso es importante, es lo más importante dentro de todo esto. Me encanta esta reflexión, y que también hablemos de la parte urbanística. Creo que ambos han tocado puntos súper interesantes que nos dejan incluso reflexionando y pensando también para ideas para futuros episodios. Y bueno, en mi caso yo, porque creo que los espacios importan, bueno, porque influyen directamente en nuestro bienestar, en nuestras emociones, incluso en la forma en la que vivimos y nos comportamos. ¿Por qué? Porque actúan como un estímulo constante que va a provocar que se condicione nuestro estado mental, así como nuestro físico, y como ya lo dije, pues nuestras acciones, ¿no? Entonces, desde la psicología ambiental y psicología del espacio, se ha comprobado que el entorno puede ayudarnos a liberar dopamina, serotonina, cuando los espacios están bien pensados, desde la parte del impacto emocional y mental, donde tenemos una buena coordinación, como bien dijo Ro, con la iluminación, con la influencia de las texturas, el color, la luz, y también la vegetación, este contacto que podamos tener directo con la ventilación natural, vegetación, como lo acabo de mencionar, como también menciona Alex. Súper importante la ergonomía, que estén utilizados el mobiliario, ya sea en áreas internas o en espacios urbanos, bien pensados para que tengamos la mejor ergonomía y el mejor confort. Y pues bueno, todo esto es súper importante, porque pues nos va a ayudar o a que estemos en un estrés total porque estos espacios no cumplen estas necesidades básicas físicas, o por el otro lado están tan bien diseñados y tan bien pensados que nos van a ayudar a que tengamos esta capacidad de que se promueva la calma a través del diseño. Entonces, pues definitivamente sí importan. Los dejamos con esa reflexión. No sé si alguien quiera agregar algo más. No, pues que en realidad está padrísimo que los 3 puntos de vista que tenemos son distintos, pero sin duda, en mi caso, o sea, lo que dicen ustedes dos aporta mucho mi forma de pensar ahora, ¿no? Sobre este tema. Entonces, eso está súper bien. Ojalá que así siga siendo. Eh, y pues adelante, ¿no? Qué padre que podamos aportar algo distinto desde nuestra pues perspectiva de lo que es el espacio y de lo que es la arquitectura, de lo que es pues nuestra profesión. Eso, yo me quedo con eso y me da muchísimo gusto pues compartir y darme cuenta de eso con ustedes, amigos. Totalmente, creo que cada quien dijo algo distinto, pero entre cada uno se complementan, y pues qué padre que podamos enriquecer con diferentes puntos de vista. Gracias por este primer episodio, se me pasó de volada, muy Sí, interesante poder escucharlos.
Gracias a los dos y nos vemos pronto, ¿no? Para el Sí, siguiente. nos vemos en febrero para el próximo episodio y mientras tanto, bueno, les dejamos nuestro Linktree en donde pueden encontrar nuestras redes sociales, así como los diferentes servicios que ofrecemos en los renovadores. Tenemos el programa de Diseña tu Hogar Feliz y también el de Negocio Exitoso, en el cual podemos hacer desde el diseño hasta la ejecución y también nos pueden contactar directamente por nuestro correo electrónico renovadoresmx@gmail.com. El WhatsApp lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Facebook, y por ahí dense una vuelta por el blog en donde también tratamos temas bastante interesantes. Y pues los esperamos para febrero. ¿Qué opinan, amigos? Para el episodio número 2. Así es. Ahí nos veremos. Un abrazo. Muy bien. Abrazo grande. Qué gusto verlos, amigos. Los quiero y gracias a todos los que nos vieron y los que nos vayan a ver. Cuídense, abrazo. Nos van a poder encontrar en YouTube y en Spotify también. Bonita noche. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bye bye.